Hola, qué bueno encontrarnos una vez más para continuar hablando de Cuba y su gente. Hoy sobre una importante protesta, conocerá a sus protagonistas y un importante documento que fue aprobado esa misma noche. Hecha la invitación, acompáñeme. El 15 de marzo de 1878 tuvo lugar el encuentro de Antonio Maceo con Martínez Campos, que dio lugar a la protesta de Baraguá. Cuando se aproximaba el jefe español con su Estado Mayor a Mangos de Baraguá, el general cubano ordenó a la escolta del cuartel general Mambí que formara para rendir los honores militares de cortesía, dando pruebas de su probada educación y ética militar. Terminada la ceremonia, Maceo presentó a sus oficiales que posteriormente conversaron animadamente con sus adversarios acerca de los sucesos de la guerra. Por su parte, Martínez Campos, desde la hamaca donde se había sentado, elogió la juventud del general cubano y encomió el valor de los combatientes orientales. Pero cuando pasó a tratar el asunto que le interesaba, la respuesta airada y digna de Maceo no se hizo esperar. Fernando Figueredo Socarrás, testigo presencial del hecho histórico, reveló detalles de la entrevista en un escrito que publicó bajo el título La protesta de Baraguá, como apéndice de su libro La Revolución de Yara, en el cual aparecen 9 conferencias pronunciadas por su autor en la emigración patriótica. El escrito fue publicado por vez primera en el periódico Patria en 1893, por lo que es presumible que cuando Martí escribió a Maceo que tenía ante los ojos la protesta de Baraguá, que es de lo más glorioso de nuestra historia, se refería a las conferencias de Figueredo, las que estimó por sus enormes valores ideológicos y patrióticos. Se llega al momento de la protesta de Baraguá precisamente por el final que ha tenido la guerra de los 10 años. Una guerra que había tenido dificultades externas e internas. Por supuesto, externas, la falta de apoyo que se pudo haber encontrado en algunos países, etc. La propia hostilidad del gobierno de los Estados Unidos con los preparativos que desde allí se hacían de la emigración, pero creo que lo más importante es lo interno porque desde el surgimiento, desde el proceso mismo de la conspiración, ya se está percibiendo las dificultades. En primer lugar, una nación que todavía no ha cuajado como nación, no ha cuajado como nación, y esto hace que estén presentes muchos elementos regionales, de arraigos muy locales, que no ven un proyecto de nación propiamente. Y esto es un problema que está desde la conspiración, desde las distintas visiones de cómo organizar la guerra, de cómo organizar la dirección, de cómo llevar a cabo un proceso de cambio tan importante. Y para algunos lo más importante es, como es el caso de Céspedes, obtener la independencia, que es el objetivo inmediato. Para otros es bueno ir preparando lo que será Cuba después, pero todo esto de distintas concepciones, de distintas ideas, de distintas tendencias. Y a lo largo de la guerra esto va a llevar contradicciones muy fuertes que sobre todo ya hacia los años 74, 75 se van a manifestar con mucha fortaleza a partir de las sediciones, de las divisiones que hay, de las contradicciones que hay desde el principio entre el mando civil y el mando militar, y que la propia Constitución de Guaymaro no había resuelto, sino que por el contrario creó nuevas zonas de conflicto. Y todo esto lleva a un debilitamiento tanto del poder civil como del propio mando militar, que después de la deposición de Manuel de Quesada, pues evidentemente no hay una dirección central desde el punto de vista militar. Y esto lleva a que ya el agotamiento de 10 años de guerra conduzca a que algunas regiones, sobre todo en el centro, pues vean la imposibilidad de continuar. Y
lleguen al Pacto del Zanjón. Quizás, como dijo Martí en alguno de sus análisis, nosotros dejamos caer la espada, no nos la quitó nadie. Y como él mismo dijo, la espada que dejaron caer los menos necesitados de justicia. Antonio Maceo en todo momento mantuvo firmemente la pureza de sus ideales, sin permitir ningún acto que empañara la moral y seriedad de la revolución. Por ello, ante el supuesto proyecto de algunos patriotas de aprovechar la entrevista para atentar contra la vida de Martínez Campos, en carta al coronel Flor Crombet, Maceo le confiaba a su compañero de lucha que al conocer lo que se fraguaba, se había llenado de indignación y prefería la muerte antes de consentir tal indignidad. «No quiero libertad», dijo tajante, «si unida a ella va la deshonra». Enterado del contenido de esta carta, Martínez Campos escribió a Maceo y le expresó su deseo de estrechar las manos de quien había sido enemigo leal. La protesta de Baraguá realmente tiene una gran significación y hay que verla desde la propia organización de aquel acto. La zona oriental, sobre todo la zona suroriental, no había sufrido los desgastes que se habían padecido en otras zonas en guerra. Y por tanto, son combatientes que no aceptan un pacto como el que se había producido en el Zanjón. Y en este sentido, Antonio Maceo, que es una figura que ha ido creciendo a lo largo de la guerra como dirigente, no solamente desde el punto de vista militar, sino también por sus proyecciones políticas, pues Antonio Maceo va a ser el que va a emerger como líder de la posición de no aceptación de aquella paz. Y creo que hay una preparación de una gran sabiduría política por parte del propio Maceo. El día antes de producirse la reunión con el representante de las fuerzas españolas, Arsenio Martínez Campos, hay una reunión de los mandos militares, en este caso, que van a participar en este acto. De manera que ya se encuentra en esta reunión el consenso de la no aceptación de aquel pacto y después la preparación del propio momento de la entrevista, cuando se van a entrevistar y se prepara el escenario en Mangos de Baraguá con las hamacas en que van a sentarse tanto Maceo como el general Martínez Campos. Ese propio acto de Martínez Campos tener que sentarse frente a Maceo está reconociendo, de hecho, la importancia de esta figura y el tener que tratar de igual a igual con esta figura, aunque en la entrevista Martínez Campos nunca le dice general, pero evidentemente ha tenido que aceptar el tener que ir a esta conversación. Y ya en la propia conversación que empiezan a intercambiar es otro general, Titá Calvar, el que va a decir que preguntar si no hay ni independencia ni abolición de la esclavitud. Es decir, son los dos objetivos básicos de la revolución y no se alcanzan con un pacto de paz como aquel. Y bueno, evidentemente hay una ruptura, por tanto, de esta zona de Cuba, de los combatientes de esta zona con aquel pacto. La protesta de Baraguá volvía a colocar en primer plano los objetivos básicos de la Revolución cubana y alzaba el espíritu revolucionario del Mambisado. Creo que la protesta de Baraguá tiene un extraordinario valor simbólico, que lo tuvo y que creció a lo largo del tiempo, porque es la expresión de la voluntad del pueblo cubano desde sus sectores, digamos, más populares, de alcanzar la plena independencia, de no cejar en la lucha. Sabemos que no pudo, después de todas formas, continuar la guerra, pero aquel acto simbólico quedó. No fue Baraguá el único lugar donde no se aceptó la paz. Está la protesta de Jarao en la zona central, pero la forma en que esto se hizo, cómo se desarrolló aquel acontecer, le dio una connotación especial, muy simbólica, y que a lo largo del tiempo y hasta nuestros días se considere justamente la protesta de Baraguá como uno de los momentos, de los actos más relevantes del pueblo cubano y pues
siempre en la rebeldía cubana, en la intransigencia, en la defensa de la nación, pues la Baraguá representa un hito y pues las generaciones sucesivas se han planteado ser herederas de ese Baraguá. De manera que aquel acto que tuvo una enorme significación en su momento ha crecido en el imaginario popular a lo largo de los años. El 15 de marzo de 1878, en la noche, Maceo y sus tropas decidieron continuar la lucha. En ese contexto se aprobó una comisión encargada de redactar la nueva Constitución de la República de Cuba en armas, conocida como la Constitución de Baraguá. Sencilla y a la vez profunda en sus formulaciones, la breve Carta Magna recogía principios esenciales e inviolables, como fue que el gobierno quedaba facultado para concertar la paz sobre las bases de independencia y con el conocimiento y consentimiento del pueblo. El gobierno electo quedó presidido por Manuel de Jesús Calvar y el ejército tuvo como jefe máximo al general Vicente García. Una medida militar inminente fue conceder el ascenso al grado inmediato superior a todos los oficiales que habían participado en la protesta, como reconocimiento a su actitud patriótica. Por hoy es todo. Recuerde que nuestra cita será la próxima semana para continuar hablando de Cuba y su gente. El autor y su obra. Homenaje al destacado escritor Reinaldo García Blanco por la obra de toda su vida.